Usted ya es un Saiyajin de la exposición, ya le cogió el truco a obtener un buen archivo logarítmico de su cámara, pero cuando va al color, el tema no resulta bien. Usted le da y le da y le da y nada queda con un color bonito y usted se frustra. ¿Qué es en este video? Y le prometo que le voy a enseñar la respuesta. Un adelanto, el error estaba en el Reg 709. Hey Saiyajines, ¿cómo van? Soy Fabián y aquí estoy con un nuevo video. Realmente bastante contento porque he aprendido muchas cositas nuevas del color que les quiero comunicar a ustedes. Si ustedes escuchan por ahí que están martillando, están haciendo algo por ahí, una construcción cerquita aquí, así que me disculparán. Pero no quería dejar pasar más tiempo sin darles esta información. Hey Saiyajines, no sé si a ustedes les pasa que ustedes batallan y batallan, hacen un color medianamente les queda bien, pero luego en una pantalla y se ve horrible. Bueno, o ustedes le dan y le dan y no pueden ver como un color bonito y ustedes ven a los youtubers que ustedes siguen y tienen unos colores como tan bonitos y usted dice, pero estos manes cómo hacen. Bueno, hay muchas cosas que yo me pregunto, entre todas estas preguntas que les hice, yo me las he preguntado mucho y yo ya estaba cogiéndole el tiro al tema del color. Y realmente yo creo que ya me salía un color bastante bonito, pero le faltaba como un pelo al moño porque había algo, una tuerca que me faltaba, un tornillito flojo que yo no había encontrado. Entonces ya lo descubrí y se los quiero decir a ustedes. Lo primero que vamos a comunicarles es que este tema va a ser un tema repartido en 3 videos que yo les sugiero que se los vean. Porque realmente todo va como encadenado y hacer todo en un solo video va a quedar bastante denso y qué maluquera. Mi idea es que ustedes aprendan chévere, sabroso, sin tanto estrés mental. Vamos a comenzar con algo muy sencillo y es entender qué es el bendito Rec 709 y por qué las cámaras toman la realidad diferente al ojo humano. Para esto, vámonos al computador. Esto es sencillo, no se me van a complicar, tranquilos. Un cafecito que esto arrancó. Comenzamos con esta figurita que es realmente bastante sencilla, donde abajo tenemos una línea que corresponde a nuestro ojo, al ojo humano, ¿listo? Viendo en el mundo real. Y un eje Y donde tenemos una cámara que es la cámara perfecta, ¿no? En cada línea, en el eje X y en el eje Y, vamos a tener 3 puntos de color, que es el negro absoluto, las sombras, vamos a tener los tonos medios y las luces, ¿listo? Y lo mismo en nuestra cámara perfecta, ¿no? Es sencillo, es un ojo humano y una cámara perfecta. Ahora en esta imagen quiero que pensemos un poquitico en algo. El ojo humano tiene más o menos de 10 a 14 pasos de rango dinámico. 10 a 14 pasos de rango dinámico es demasiado. De hecho, las cámaras más costosas de cine, si mucho, llegan a los 15, 16, por ahí. No, es un tema muy complejo, pero el ojo humano tiene otra cosa adicional y es que puede llegar a 20, ¿no? Pasos de rango dinámico por las adaptaciones que tiene. ¿Cuáles adaptaciones? A la oscuridad absoluta. Cuando el ojo empieza a adaptarse, el rango dinámico se puede estirar. No sé si a ustedes les pasa que cuando entran a la oscuridad, apagan la luz del cuarto, en un momento no ven nada, todo está como en negro absoluto y el ojo se empieza a adaptar y empieza usted a detallar ya las cosas del cuarto, dónde están ubicados, ya su ojo se adapta y empieza a darle, con el poco rayo de luz que tiene, empieza a darle a usted una imagen, ¿no? Más o menos es eso. Entonces ya tenemos un eje X y un eje y en el eje X nuestro ojo humano y en el Y nuestra cámara perfecta, y tenemos, obviamente estas líneas son los pasos de rango dinámico en cada eje, ¿vale? Ahora, si cogemos y hacemos una intersección, por ejemplo, en los tonos medios de nuestra cámara perfecta con nuestro ojo, pues nos va a dar una figura más o menos así, y en las luces otra figura más o menos así. Ahora, si yo empiezo a colocar puntos en ese rango dinámico de nuestro ojo en el mundo real, no lo podemos hacer coincidir perfecto en una cámara perfecta, en una cámara, ¿no?, que vea como el ojo, ¿no? Esa cámara no existe, pero para el ejemplo es válido. Entonces aquí ya tendríamos muchos puntos que hacen coincidencia. Ahora, si cojo todos estos puntos y los comunico en una sola línea, ¿no? A esta línea le podemos dar el nombre de gama. Esto es lo que se conoce como gama, que no es más que el brillo que tiene la imagen, ¿no? El nivel de brillo que tienen las imágenes. Eso es el gama, ¿listo? En esta imagen, ¿qué nos pasa? Como nuestra cámara no es perfecta, nuestra cámara le faltan pasos de rango dinámico y aquí pues
Esto no es literal ni es matemático, pero aquí hice una porción de rango dinámico que nuestra cámara no va a poder ver, no va a poder captar, lo que significa que cuando tengamos en el mundo real una imagen con altos brillos, ya nuestra cámara, como es imperfecta, no los va a poder ver y vamos a tener un bache de información que nuestra cámara no puede percibir. Y eso, mis Saiyajines, es la razón por la cual las cámaras no pueden darte la imagen que ve tu ojo. Y por eso que las cámaras que tienen manejos, por ejemplo, de rangos dinámicos altos son más costosas porque pierden menos información, como lo vemos en esta figurita. Ahora, los Saiyajines científicos dijeron hay que darle a esto una solución. ¿Y qué se les ocurrió? Pues hacer una curva logarítmica. ¿Qué tiene de bueno eso? Que la curva logarítmica puede hacer que nuestro punto en el ojo humano o en el mundo real más brillante pueda coincidir en algún punto de nuestra cámara imperfecta, ¿vale? Es decir, aquí va a coincidir como por aquí, pero eso tiene un precio. ¿Y cuál es el precio? Que vamos a perder información. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, si hacemos en el mundo real esta línea, esta información que está en azulito y lo hacemos coincidir con nuestra cámara, nos va a dar algo como aquí. Miren, casi llegando al blanco absoluto, pero acá en el mundo real todavía tengo mucho espacio y ahora pues quiero colocar otro punto, es la línea verde. Viene aquí bien, pero cuando lo trasladamos a la cámara, ven que las líneas se empiezan a acercar mucho, se empieza a aplastar la información. Tengan muy en cuenta lo que les estoy diciendo, porque la información en los brillos se empezó a aplastar porque nuestra cámara no es perfecta y eso pues va a tener unas consecuencias que vamos a ver más adelante. Si queremos graficar qué tanta información se pierde, esta gráfica les puede mostrar un poco cómo va. Si yo cojo por lo menos desde este punto a este punto de información en el ojo humano, en el mundo real, miren toda la información que tiene. Si traslado esta información, que es toda esta línea azul, y lo traslado a la cámara, miren cómo la línea se volvió más pequeñita. ¿Por qué? Aplastamos la información, perdimos información, ya no es todo lo que ve el ojo, sino que la cámara está percibiendo muy poquito. Y eso, mis Saiyajines, es la razón por la cual las cámaras que tienen mucho rango dinámico son tan costosas, porque la información que pierden es menor a una cámara que evidentemente tenga menos rango dinámico, menos pasos de rango dinámico. Vamos a ver esta otra gráfica, pero en esta otra gráfica ahora en nuestro eje X vamos a tener la cámara y en nuestro eje Y vamos a tener el monitor. Y este eje no va a ser rango dinámico, sino brillo, ¿no? Vamos a ponerlo en términos de brillo de la imagen. Miren cómo es la curva Rec 709. Esta es una curva Rec 709, está rojita y van a poder ver algo. Y es que, por ejemplo, cuando nosotros queramos que una imagen se vea bien en un monitor, vamos a necesitar que ese monitor nos dé más brillo. Miren esto. Toda esta es la curva Rec 709 y aquí, de aquí a aquí tengo información de mi cámara. Ya no estamos hablando del ojo, estamos hablando de la cámara. Entonces la cámara tiene esta información. Para que la información que está sacando mi cámara se vea bien en su monitor, miren todo el brillo que se necesita. ¿En qué? En la curva Rec 709. ¿Por qué? Porque la Rec 709 es, digamos, el espacio de color que más tienen las pantallas hoy en día. En lo que sea una pantalla, ¿no? El espacio de color más común o más estandarizado es el Rec 709, que es esta curva. Entonces, si usted tiene esta información en la cámara, miren todo el brillo que necesita su monitor para poder dar una imagen correcta, ¿no? Entonces, ese es otro tema que ustedes tienen que tener en cuenta, porque a veces el problema no es el color, sino el monitor. Bueno, mis Saiyajines, quiero que se queden con esto. Hoy por hoy las cámaras tienen muy buen rango dinámico, pero no es ni cerca el rango dinámico del ojo humano, ¿no? Y ya sabemos que para poder no perder información, nos inventamos una curva que es la curva logarítmica y que a nivel de brillos en las altas luces vamos a perder información. ¿Listo? Pero ahora, si nos vamos al computador o más bien al monitor, ¿no? Vamos a necesitar una curva Rec 709. ¿Para qué? Para poder trasladar todo lo que la cámara la información de la cámara y poderla mostrar en un monitor. ¿Listo? Para poder trasladar esas imágenes vamos a necesitar esa curva Rec 709, pero el tema es que en esa curva ya vimos que vamos a necesitar mucho brillo para ciertas informaciones de la cámara, vamos a necesitar mucho brillo para que las imágenes se vean correctamente. ¿Listo? Y esto quiero que lo tengan muy en cuenta para lo que sigue.
Bueno, aquí tenemos una imagen, esta imagen está grabada con una FX30, ¿no? Y está en S-Log 3 Cine, ¿listo? Aquí estamos con esta imagencita, es un gnomito, ¿no? Lo que normalmente algunas personas tienden a hacer es hacer todo manualmente, empezar a hacer cosas en los wheels o en las ruedas de color para poder darle color a esa imagen y van a empezar a hacer muchos movimientos. Miremos qué es lo que hace pues mucha gente. Vamos a activar este de aquí y lo vamos a resetear, ¿no? Muchas personas empiezan a hacer esto. Dicen, bueno, vamos a coger todo lo que son las luces y empezamos a mirar aquí este que es el waveform. Entonces dijimos, no, vamos a mandar las luces hasta arriba y empezamos a hacer así, que no nos pase del punto máximo para que no quememos luces y ahorita todo lo que es la oscuridad la mandamos para abajo, o sea, las sombras, pero que no llegue al negro y ahí por aquí, ¿no? Y hay algunos que dicen, bueno, pero está muy descoloridín todavía, metámosle un poquitico de color a esto, pongámoslo como algo como así, como rojito, pero ¿qué tal si contrastamos otro poquito? No, no, esa imagen ya está bien, no, contrasta, o hay gente que le quita contraste, pero casi todo el mundo lo que hace es contrastar la imagen y miren ya, hice ya varios movimientos, toqué contraste, toqué de todo, incluso podemos bajar un poquitico los tonos medios, ¿no? Y volver a subir un poquitico aquí los saltos. Y digamos que tenemos una imagen correcta al ojo de buen cubero. Sí, ¿está mal? No, no es que esté mal, es que es muy impreciso. La cosa es muy imprecisa. ¿Por qué? Porque pasar de los slog o del logarítmico a Rec 709, como vimos, es una figura, eso es una curva matemática. Es decir, son matemáticas, las matemáticas no se pueden inventar, ya están inventadas, ya simplemente es colocarle la fórmula matemática para traernos esos archivos en slog 3, bueno, en logarítmico a Rec 709. Y hacer esto es empezar a inventar, improvisar, a tratar de que todo cuadre solamente con el ojo. Y eso es uno de los problemas que muchos, me incluyo, hacía cuando comenzaba en el tema del color, porque vi más de un video que decían que hiciera lo que hice y ya el color aparecía y que eso ya desde ahí. Empezando que eso no es colorizar, mis Saiyajines, eso apenas estamos trayéndonos el color o los colores de la imagen de un espacio de color a el espacio Rec 709 y eso no es colorizar, apenas es sacar los colores que pudimos percibir con nuestra cámara. ¿Listo? Hay gente que hace esto y dice, no, ya estoy colorizando. No ha comenzado, papito, apenas está normalizando la imagen que llaman. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hace cualquier persona, ojo de buen cuero. Ahora, apaguémoslo aquí. ¿Qué tal si cogemos y prendemos este de aquí y nos vamos? Es más, lo voy a resetear aquí. Vamos a coger este. En DaVinci tenemos, ¿no?, un tema que se llama CST, que es Color Space Transform, o sea, vamos a pasar de un espacio de color a otro. Entonces vamos a meterle ese aquí. Listo. Ya lo tenemos aquí, ya. Y lo que vamos a decirle es desde qué archivo estoy trayendo yo. Pues un Sony Gamut 3 Cine. ¿Y cuál es su gama de entrada? S-Log 3, obviamente. Vamos a buscar por aquí. S-Log 3. Miren que ya la imagen hizo algo. Listo. Y ahora vamos a tirarnos a un espacio de color que es el Rec 709. Lo buscamos. Por aquí anda. Aquí está. Y también vamos a colocar aquí nuestro gama de salida, que yo le coloco gama 2.4. Antes de que se pregunten cualquier cosa, les voy a mostrar cómo está configurado aquí este tema. Primero que todo voy a quitar esto de acá abajo para que no nos estorbe. Listo. Y vamos a poner esta imagen un poquitico más acá. Perfecto. Y ahora vamos aquí. Nos venimos aquí a Color Management. Y aquí simplemente estoy en DaVinci YRGB. Y abajo estoy en Rec 709A. Y abajo estoy en Rec 709 Gamma 2.4. Sencillísimo. No he hecho nada más que ponerle así. Hágale un screen a la pantalla. Listo. Para que lo haga igual y pues pueda seguirme. ¿Listo? Muy bien. Entonces seguíamos acá, ya tenemos eso y miren la imagen que sacamos. Quitemos esto de aquí. Miren la imagen que acabamos de sacar, pero ahora miren aquí los waveforms cómo se ven. Miren cómo se ven. Si ustedes detallan, Saiyajines, arriba se me está complicando un poquitico el tema. ¿Por qué? Porque en las partes altas de luz todo se está comprimiendo. Entonces lo que vamos a hacer
Ahora es descomprimir eso. Cuando ustedes traen una imagen a Rec 709, la imagen es tan buena como la información llegue antes de hacer esa transformación de espacio de color. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Sencillo, Saiyajines. Colocando un nodo anterior. Vamos a prender este nodo. Aquí lo prendo. Colocando este nodo, lo prendo y lo voy a resetear, ¿no? Coloco aquí un nodo. Lo que vamos a hacer es simplemente irnos a balancear la imagen. ¿Cómo? Nos vamos aquí a toda la imagen, la vamos a bajar. Le vamos a bajar el brillo. Miren. Lo vamos bajando y vamos viendo el waveform, cómo va cambiando. Miren. Y miren que la imagen empieza a abrirse. Empezamos a tener más información. Miren, pasamos de aquí y ya si vemos el tema acá de luces en esta parte de aquí, miren cómo se empieza a abrir la información. Es decir, lo estamos haciendo bien. ¿Listo? Y creo que por aquí lo podemos traer. Si ven lo sencillo que es, lo único que hice yo aquí fue colocarle a este nodo un cambio de espacio de color aquí en DaVinci, ¿no? Lo que hice fue colocarle o ponerle un LUT, le hubiera podido colocar el LUT de Sony sin problema, ¿no? Para que me lo pase a Rec 709, pero como la imagen está aplastada, como la imagen la tenemos aplastada acá arriba, acuérdense de las figuras que vimos, necesitamos sacar toda esa información, bajarla, entonces lo único que hago es ponerle un nodo anterior y voilà. Ya la imagen tiene mucha más información y ahora sí a partir de aquí que todavía no he colorizado puedo empezar a colorizar mi imagen y mi video. ¿Cómo la ven, Saiyajines? ¿No? Hay gente que hacía esto sin saber por qué, porque lo vieron en un video de YouTube. No, hay mucha gente, entre esos yo, o sea, tengo que decir que yo también hacía eso. Pero esa es la explicación por qué usted cuando le pone un LUT corrector a espacio Rec 709 tiene que antes de eso ponerle un nodo donde va a coger y va a balancear la imagen y es bajando todos esos brillos. ¿Cómo se haría esto en un Final Cut? Simplemente en Final Cut es como por jerarquías, usted llega y coloca aquí su LUT, no sé qué, su espacio de color lo cambia, puede ser el LUT de Sony y coge el tema de las bolitas, ¿no? El tema de los wheels y lo sube por encima y hace lo que acabo de hacer. Y voilà. Incluso yo lo podría mejorar, sí, claro, le podría poner un poquitico de contraste, pero ya aquí la imagen no está siendo mucho más correcta que cuando yo lo hacía así. Ustedes dicen, no, pero se parece mucho, sí, pero toqué muchas cosas y hay gente que toca acá colores que le ponen más rojos, menos rojos y no está ya haciendo una transformación de espacio de color, sino que está transformando los colores y obviamente eso no es lo que queremos. ¿Listo? Ahora veámoslo en otro clip. Miren cómo se ve de chévere. Este otro clip está grabado a la luz del sol. Era como la 1 de la tarde, horrible. Estaba un solazo muy berraco. Ese sol quema luces, más o menos ese era el sol que teníamos aquí. Entonces aquí voy yo, ¿no? Caminando bajo este solazo. ¿Listo? Y a este clip, entonces yo lo que hago es colocarle o traerlo al Rec 709 y miren cómo se ve. Entonces ustedes van a decir, no, eso se ve horrible. Sí, todavía se ve horrible porque las imágenes no, porque todo el tema del brillo de la imagen, todas las luces están aplastadas allá arriba. ¿Listo? Entonces, aquí voy yo caminando y se ve súper horrible. Entonces, ¿cómo lo vamos a arreglar? Simple, vamos a colocarle un nodo anterior, ¿no? Hablando en términos de DaVinci, lo voy a resetear para que vean cómo lo hago. Le pongo un nodo anterior y vamos a decirle a este nodo que nos balancee toda la señal para que el Rec 709 lo haga correcto, porque al Rec 709 lo que necesita es que tener la imagen correcta, no la imagen incorrecta. ¿Listo? Entonces solamente vamos a balancear. Acuérdense que está aplastado todo allá arriba, entonces vamos a bajarlo. Venimos aquí al wheels de todo y vamos a empezar a traernos eso hacia abajo. Miren. Estoy en la cuarta esferita de DaVinci Resolve. Lo vamos trayendo y miren que ya la cosa empieza a ganar, ¿no? Todo lo que es a traernos el color. Y miren, incluso aquí en la piel donde estaba súper quemado, miren aquí, miren como ya obviamente nos traemos toda la información, ¿no? E incluso podría quitarle algo de contraste, ¿no? Para seguir trayendo más información, seguir revelando más información. Y miren ahora cómo se ve esto, ¿no? Y aquí yo no estoy ni siquiera cerca a colorizar, no he empezado a colorizar, apenas estoy trayendo mi clip de un espacio de color al Rec 709, del espacio logarítmico, es log 3 en este caso, al Rec 709.
Saiyajines, esto es una belleza. Créame que si comenzamos haciendo este paso bien hecho, colorizar su video va a ser una cosa sencillísima y va a tener unos looks bien bonitos, mucho más fáciles de hacer, mucho más fáciles de crear que empezar a adivinar con las bolitas estas y hacer cosas para todos los lados. ¿Listo? Esto es una belleza. Saiyajines. Saiyajines, la información que les acabo de tirar. Vea, créame que si usted entiende las figuras que le mostré y esta aplicación que le hice, usted lo entiende, de aquí para adelante todo se le va a hacer súper sencillo. Créame, porque a mí me pasó. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza con una mala transformación del color Rec 709, usted empieza a hacer un poco de cambios que no tiene que hacer y de ahí para allá, eso es como exponencial. Si usted pone acá el rojo en cierto tono, coger el tono que usted quiere va a ser un problema. Porque todo, o sea, los colores van a empezar a jugar por todos lados. Si le baja el amarillo, se le sube el azul y eso es una ñoña, ¿no? Eso es una mierda, realmente. Pero cuando usted empieza así, todo fluye más, todo es más orgánico. ¿Listo? Y si usted entiende esto, puede empezar a hacer bellezas como que, vean, les voy a demostrar algo. Esto es un Rec 709 personalizado por este pecho. Y usted va a decir, pero ¿cómo así que personalizado? No es que no se puede, no es que es matemático. Sí, es matemático, pero no quiere decir que usted también no pueda adicionarle unas cosas después de hacer el Rec 709, hacerles unas cosillas adicionales para que en su flujo de trabajo todo sea mucho más fácil para arriba. Es decir, hacer un piso, ¿no?, de Rec 709 personalizado. Por ejemplo, yo hice donde aquí, miren, le voy a quitar el balance antes de entrar y miren cómo se ve. Una vez que está balanceado, miren cómo se ve. Pero en estos noditos de aquí yo personalicé todo. ¿Para qué? Para que tenga una emulación de cine, ¿no? Porque estoy utilizando una emulación de cine que tiene DaVinci Resolve y en una de ellas es un LUT que es el Kodak 2383 de 65, ¿no? Que lo que hace es que la imagen la vuelve como de cine, como una textura de cine con granito y cositas. Yo sé que usted quiere que yo le diga cómo hice eso. No se me preocupe. En el segundo video le voy a mostrar cómo hacer o cómo hice yo un Rec 709 personalizado y bueno, usted puede tomar el mío de base y hacer el suyo. Y en el otro video pues también le voy a dar el mío pues para que lo use y su vida sea más sencilla. ¿Listo? Pero mis Saiyajines, yo creo que hasta aquí este video. Es que la información que les di me lo agradecen después. Ya saben, viene el segundo video donde voy a enseñarles cómo hice todos estos noditos de aquí para que tener un Rec 709 personalizado. No es difícil, no se metan cosas que eso es una cosa muy sencilla. Yo se los voy a mostrar, ¿listo? Y en el tercer video pues vamos a ver cómo sacar esto de aquí y llevarlo a nuestra cámara Sony pues para poder monitorizar lo que estamos haciendo y poder, ¿no?, desde la filmación empezar a tener un color bonito. Saiyajines, pues no siendo más, espero que le den like a este video, le den mucho cariño, comentarios bonitos por ahí abajo. Recuerden que lo que yo voy aprendiendo se los voy enseñando. Si algo que dije es impreciso, lo puede decir con mucha amabilidad allá en los comentarios, que es para todos y todos estamos aprendiendo. Nos vemos en el próximo video, Saiyajines. Qué emocionante el tema del color.